Buen día a todos. La idea de este tutorial es que les voy a mostrar cómo es la planilla de desglose de audio que vamos a utilizar inicialmente en nuestro primer seguimiento y posteriormente en todas las otras entregas que vamos a tener durante el curso. Vamos a usar un ejemplo que tenemos en la clase de lenguaje sonoro, que es la escena en Piratas del Caribe 2, Al fin del mundo, donde se enfrentan Jack Sparrow y el Kraken. Primero que hay que decir entonces es que este es el formato que les voy a publicar, ¿cierto? El formato oficial. Aquí en referencia, donde estamos viendo en este punto, se va a poner el nombre de la pieza que van a trabajar, ya sea una película, una serie, una novela, o si es un trabajo ya de ustedes en otra de las entregas. Aquí se pone el director de la pieza y aquí el sonidista. El datico todavía no lo tengo. Aquí el nombre del proyecto, ubicación, extensión o programa. Esto es en términos de en dónde se está alojando en la máquina, el computador o el disco duro, dónde se está alojando la información. Aquí entonces la fecha, ¿cierto?, de elaboración. En este caso, pues si fuera el día de hoy que se está publicando, entonces el 20 de agosto de 2013. Ok. Y aquí están las diferentes columnas que se deben llenar. Hay que tener cuidado con el llenado de estas columnas, porque fácilmente se hace de manera muy somera, o se tiende a hacer copiar y pegar, y muchas veces hay algunos detalles en esas palabras que ponen el copiar y pegar que no se tienen en cuenta de acuerdo al plano o a la situación que se está desarrollando. Entonces, lo primero entonces que les voy a explicar es que aquí vamos a ubicar en esta plano, escena o secuencia el número de acuerdo al plano, escena o secuencia que se estén desarrollando desde el guión. En este caso pues no tenemos el guión, sino que tenemos los fotogramas de la escena, y lo que voy a hacer es ponerlos en consecutivo. Digamos que para este ejercicio que vamos a tener nosotros puede funcionar muy bien hacerlo así. En cambio, para cuando entreguemos la segunda entrega, cuando se haga la segunda entrega o se haga el resto de las entregas, pues ya corresponderá a lo que se haga en el guión. Luego entonces tenemos aquí muestra de plano, que es el fotograma correspondiente al plano que se va a analizar. Luego entonces encontramos video, y aquí vamos a tener valores de plano, observaciones de planimetría, detalles de fotografía, descripción de la situación, del contexto y del lugar. Luego en esta casilla, textos, diálogos y voces en off. Si hay alguno de los tres criterios, pues entonces se escribe ahí. Luego viene efectos narrativos. Los efectos narrativos son todos los que tienen que ver con las acciones, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con que las cosas se muevan, se desarrollan. Entonces ahí están los pasos, pero ojo, no los pasos en general de la gente, sino los pasos específicos de un personaje. Mover una silla, un disparo, abrir una puerta, etcétera. Todo lo que tenga que ver con las acciones. Luego, efectos de sonido contextuales. Y es todo lo que tiene que ver con el paisaje sonoro, o sea, con el contexto, ¿cierto? Cómo son los ambientes, qué elementos hay dentro de esos ambientes y qué características tienen. Luego viene la música, y la música entonces se describe la pieza, pues entonces ahí se ubicaría en términos de si se sabe cómo es el nombre de la pieza, algunas veces se puede poner también su género, su instrumentación, dependiendo de qué tan específico se piense desarrollar el desglose, lo mismo que su compositor. Pero lo más importante es la descripción de la función narrativa, que depende de las funciones del lenguaje sonoro desde la música. Recuerden que en este caso la música se subordina a la historia, y la historia es la que define la función que tiene cada una de esas partes de música o de piezas musicales. Finalmente encontramos el silencio, y entonces aquí en el silencio, por aquí abajo tenemos un silencio que se desarrolla en esta escena. En ese silencio pues entonces lo que se hace es que también se hace un análisis de la estructura de la escena y de cómo se desemboca en el silencio y qué función narrativa desde el lenguaje sonoro tiene ese silencio. Si no hay silencio no se pone, y los silencios psicolingüísticos tampoco. Esta última columna es entonces tipo de enlace o raccord,
y eso lo vamos a ver luego, y es como a través del sonido, de los silencios, de la música, podemos empezar a hacer enlaces materiales, psicológicos, etcétera, que nos permitan narrar y fluir dentro del relato. Bueno, entonces vamos a aprovechar, ya que explicamos cada una de esas columnas, vamos a ver el ejemplo que tenemos para el día de hoy, que es la escena que les decía de la película Piratas del Caribe. Se las voy a poner entonces para que la veamos y luego entonces les explico cómo se desarrolló ese desglose de audio. Ahí va entonces. Not so bad. Oh. Hello, Beastie. Muy bien, hasta este punto llega la escena que vamos a trabajar. Hay varios elementos, tenemos más o menos tres tipos de música, uno hacia acá al comienzo, en todo este desarrollo, este pedazo de la música, ¿cierto? Que lo podríamos determinar como una música referencial. Ojo que es fácil confundir esta con una narrativa en términos de que pues está haciendo la acción de liberarse, pero luego viene la fuerte narrativa, que es donde está el clímax de la escena, ¿cierto? Que entonces es más por acá donde aparece nuestro amigo el Kraken, ¿cierto? Que es todo esto cuando está apareciendo el Kraken, toda esta es la narrativa, y luego aparece otra música después de que él se enfrenta, en este momento cuando se está enfrentando al Kraken, y es fácil confundirla también entre narrativa y expresiva. Narrativa porque finalmente pues está haciendo la acción de enfrentarse al Kraken, pero es expresiva porque lo fundamental en el momento de la escena y del relato es el asunto del héroe, es el asunto heroico y el asunto también del duelo por la muerte del personaje principal. También tenemos un silencio de tipo de impas dramático que está precisamente en este punto y que se desarrolla entonces previo al clímax de la escena, que es el rugido del Kraken. Miremos ese silencio. Miren que en ese silencio no se fue del todo el sonido, hay fluidos, hay el sonido del mar, los sonidos de fondo en el paisaje sonoro. Muy bien, son como los elementos generales de la escena. Entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos, digamos no muy exactamente, pero tenemos casi todos los planos que están dentro de la escena, cerca de 22, 23 planos. Entonces, partiendo de lo que acabamos de ver, el contenido de ese video, entonces tenemos unas tres músicas, tenemos un silencio, tenemos un contexto que es exterior día barco, ¿cierto? Donde siempre va a haber una constancia del paisaje sonoro que debe estar descrita y que ese paisaje sonoro de alguna manera se incrementa en algunos pasajes, igual algunos detalles, como por ejemplo por aquí donde está el plano donde se ve el fuego, ¿cierto? Hay un pequeño detalle
aquí en el contexto, que pone a sonar un poquito más fuerte el fuego, ¿cierto? Entonces, vámonos rápidamente con esto que tenemos aquí. Entonces tenemos primero el primer plano de la lámpara de aceite tirada en el piso. No hay diálogos. El sonido narrativo es el sonido de la cadena del personaje que intenta liberarse de ella. Tenemos el sonido del contexto de ahí en el mar, el sonido de alta mar, mar en calma, viento, sonido de las velas del barco, de maderos crujiendo. Seguramente si uno hace un inventario más detallado, de pronto con más calma, puede hacer una lista de efectos más clara. Luego tenemos entonces que entra una música referencial que acompaña el acto de la liberación, pero es referencial realmente. No tenemos silencio. Luego viene toda esta secuencia que tenemos aquí de esa liberación, ¿cierto? Que es todo de alguna manera un proceso simple, ¿cierto? Que es la toma de la lámpara hasta estallarla contra el mástil del barco, ¿cierto? Todo esto está acompañado de música referencial. Cambian algunos detalles. Aquí tenemos un errorcito, quitémoslo una vez. Cambian algunos detalles de los sonidos de acción de acuerdo a lo que está ocurriendo y algunos pequeños detalles muy mínimos. Es más, yo diría que es una constante ese sonido contextual. Luego que entonces nuestro personaje logra romper la lámpara contra el mástil, ¿cierto? Empieza a haber un incremento en la música, esa música referencial se va intensificando, ¿cierto? Sigue siendo referencial con tintes muy fuertes de música narrativa, ¿sí? Hasta estos momentos por acá donde ya se está liberando nuestro personaje de la cadena, que es precisamente en este momento, en este plano número 12, él logra liberarse, ¿cierto? Digamos que degusta esa liberación de haber hecho pues la trampa de quitarse las cadenas, pero desde el plano 11 ya ha habido un cambio en la música y empieza a entrar la música narrativa que acompaña la llegada del Kraken y que anuncia el clímax de la escena como tal, el clímax de la escena que lo va a acompañar y que va a hacer la tensión dramática en todos estos planos, ¿cierto? Hasta donde viene el silencio, que es precisamente aquí, ¿cierto? Entre el plano 13 y 14, donde cesa la música después de haber llegado a un clímax fuerte de intensidades y viene un silencio de impas dramático. ¿Qué sucede? ¿Por qué es de impas dramático? Porque sucede previo al clímax grande, pues a la más alta tensión, que es el momento en que ruge el Kraken, ¿cierto? Todo esto es silencio. No se va el sonido de contexto, no se van tampoco los sonidos de acción de nuestro personaje, pero hasta el silencio cesa la música, digamos que se abre un gran espacio para que suceda ese silencio. Luego viene entonces el rugido del Kraken. Con ese rugido entonces, por acá, después del rugido, vuelve la música, y aquí viene un detalle con esa música. Y es que esa música, ¿cierto? Todo este pedazo después de que ruge el Kraken, hay un detalle con esa música, y es que fácilmente se confunde en este caso específico con música, entre música narrativa y música expresiva. Y resulta que uno podría pensar que es narrativa porque pues está la acción de Jack Sparrow enfrentándose al Kraken y que se hunde el barco y todo el cuento, pero realmente en el contexto del relato es una música expresiva porque va más que a la acción, va al asunto del heroísmo, ¿cierto? De lo heroico, del valor del personaje, de las sensaciones que inspira ese personaje y del duelo que tienen sus compañeros. En todo este momento entonces empieza esa música expresiva que se prepara para el momento heroico que empieza en este plano 19. Pero antes de eso quiero decirles que por aquí hay unos pequeños textos que aparecen. Este primer texto, plano 17, que es donde el personaje pues encuentra su sombrero y dice no es para tanto, ¿cierto? Luego vuelve y se cae y es toda la acción, donde entonces ya se prepara. Todo esto es música expresiva. Miren que aquí de hecho explico el asunto que les acabo de decir en términos de
que es fácil confundirla con narrativa, pero que realmente es una música expresiva porque tiene que ver es con el sentimiento del héroe, ¿cierto? Y aquí tenemos planos finales de esa música expresiva desarrollándose, que es el hundimiento del barco, los compañeros, y ve que se contextúan quiénes son y cómo están, y luego el punto de vista de ver cómo se hunde el barco y se muere el personaje en ese punto de la historia, ¿cierto? Miren que aquí tenemos muy claramente un desarrollo dramático, una línea de tensión dramática que depende en gran medida de ¿qué? De cómo se desarrolla el lenguaje sonoro. Todo el tiempo hay efectos de contexto, todo el tiempo tenemos efectos de narrativos, pero también viene la música, se transforma la música, entra el silencio, y miren que para que ocurra el silencio tiene que haber una estructura de escena. Bueno, espero que este pequeño tutorial les ayude con sus desgloses de audio y que lo puedan aplicar a sus casos específicos. Recuerden que la herramienta fundamental de este desglose de audio es el lenguaje sonoro, la música, los efectos, el silencio y la voz. Este formato también va a estar publicado en nuestro grupo y también creo que lo vamos a poner en la plataforma para que lo puedan acceder. Entonces, en la entrega es necesario este documento. Este es el documento que ustedes deben entregar en formato de Word. Para revisión se cuelga en la plataforma. Diligenciado, mucho cuidado con cuando pongan los planos, cuáles planos van a hacer, cómo llegan a esos silencios, que realmente esté ocurriendo lo que ustedes están explicando ahí y que los detalles mínimos del desarrollo de esa pequeña escena sea muy claro. Bueno, no siendo más, entonces me despido y chao.